El silencio en la mansión Montaño era una entidad viva, un monstruo helado que se arrastraba por los pasillos revestidos de mármol de Carrara y se enroscaba en los muebles de diseño italiano, ocupando el espacio que antes llenaban las risas y la música. Daniel Montaño se había acostumbrado a su compañía, a su abrazo gélido, desde la muerte de su esposa, hacía ya 6 largos y tortuosos meses que parecían una eternidad. Cada noche, el eco de sus costosos zapatos de cuero sobre el suelo pulido era un recordatorio implacable de su inmensa soledad, una sinfonía de opulencia y un vacío existencial que ni toda su fortuna podía llenar. Pero esta noche, algo era fundamentalmente diferente. Una quietud inusual, no la calma muerta de la ausencia, sino la vibración serena de la paz, lo atrajo casi en contra de su voluntad hacia el ala infantil. Un santuario de dolor que evitaba tanto como le era posible. Al empujar la pesada puerta de roble del cuarto de sus gemelos de 4 años, la escena que se encontró lo paralizó en seco. No había gritos ahogados, no había sollozos desesperados, ni los terrores nocturnos que se habían convertido en la banda sonora de sus noches. Leo y Sofía, sus pequeños torbellinos de dolor y confusión, dormían profundamente, con los rostros relajados y serenos por primera vez en una eternidad. Y entre ellos, como un pequeño ángel guardián hecho de carne y hueso, estaba Mariana, la hija de 8 años de su empleada, Clara. No puede ser, pensó, sintiendo una extraña y dolorosa opresión en el pecho, una emoción que no sabía cómo nombrar. Fue entonces cuando la voz de Clara, temblorosa y cargada de un pánico palpable, rompió el hechizo desde el umbral. Señor Montaño, lo siento muchísimo, de verdad, no sé cómo ha podido pasar, se lo juro. Mariana se debió de quedar dormida mientras les leía un cuento. La voy a despertar ahora mismo, lo lamento, no volverá a ocurrir, se lo prometo. Daniel levantó una mano, un gesto brusco para silenciarla, sus ojos fijos en la milagrosa tranquilidad que tenía delante. ¿Cómo?, susurró, la pregunta no dirigida a Clara, sino al universo entero. ¿Cómo esta niña, con su aura de humildad, había logrado lo que ejércitos de niñeras expertas y psicólogos infantiles no habían conseguido jamás? No lo sé, señor, de verdad que no lo sé, respondió Clara con un hilo de voz, la más absoluta y aterrada sinceridad temblando en cada una de sus palabras. El miedo la hacía encogerse en el marco de la puerta, su cuerpo preparándose instintivamente para el estallido de furia que, para su sorpresa, nunca llegó. Mariana, ella simplemente es así. Le gustan mucho los niños, tiene un don especial. Les habla con una calma que a mí misma me sorprende, les canta las mismas nanas que mi abuela me cantaba a mí en el pueblo, canciones viejas que hablan de ríos y estrellas. Daniel se acercó más a la cama, su imponente figura proyectando una sombra que pareció cubrir a los 3 niños en un manto protector, un gesto inconsciente que lo sorprendió a él mismo. No había ni un atisbo de ira en su rostro, sino una fascinación intensa, casi clínica, la de un científico que observa un fenómeno inexplicable. Estudiaba la escena como si fuera un enigma indescifrable que acababa de encontrar su única y sorprendente solución. Sus hijos, que desde la tragedia habían rechazado cualquier tipo de consuelo, cualquier abrazo que no fuera el de su madre ausente, se aferraban a la presencia de Mariana como si fuera un ancla en medio de la peor de las tormentas. Sus pequeños rostros, habitualmente marcados por la angustia y las lágrimas secas, estaban serenos, pacíficos, en un estado de calma que él creía perdido para siempre. Daniel sintió una punzada de algo que identificó con dificultad como esperanza, una emoción tan ajena y lejana que casi le resultó dolorosa, como un músculo atrofiado que se estira por primera vez. Se dio cuenta de que no estaba observando un simple descuido de su empleada, sino la respuesta a su problema, a más profundo y doloroso. El silencio de la mansión ya no se sentía vacío, se sentía lleno de una paz que creía irrecuperable. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Fue entonces cuando su mirada de empresario, siempre entrenada para encontrar el detalle que marca la diferencia, el activo oculto, se posó en el elemento que lo cambió todo de forma irreversible. Aferrada en el pequeño brazo de Mariana, casi como si fuera una extensión de su propio ser, un apéndice de su alma infantil, había una desgastada *** muñeca *** de trapo.
Estaba visiblemente vieja, con la lana del pelo deshilachada por el paso del tiempo, y un botón oscuro y opaco cosido toscamente en el lugar de un ojo perdido hacía mucho. Era un objeto humilde, casi un desecho a los ojos de cualquiera en esa casa de lujo desmedido, un contraste brutal y casi ofensivo con los osos de peluche de marca y los juguetes electrónicos de última generación, que abarrotaban las estanterías de la habitación, mudos testigos de su fracaso como padre. Sin embargo, los gemelos parecían gravitar hacia ella de una forma inexplicable. La manita de Sofía rozaba con una delicadeza infinita su vestido de tela barata, como si buscara su consuelo, como si reconociera en su simplicidad algo real y verdadero. Aquel objeto no era solo un juguete, era un talismán. Era el símbolo tangible y poderoso de la calma que emanaba de la niña, una calma que él necesitaba desesperadamente para su familia, para sus hijos, para sí mismo. Comprendió en ese instante, con la claridad de una revelación, que la magia no residía en una técnica psicológica o en una canción específica, sino en la conexión genuina, pura y sin artificios que Mariana había forjado con sus hijos, y ese humilde objeto era el catalizador, el epicentro de todo. En ese preciso momento, una idea fría, calculadora y absolutamente despiadada comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que podría salvar a sus hijos del abismo del dolor, pero que pondría a prueba la integridad de todos los implicados en su plan. ¿De dónde ha sacado eso?, preguntó Daniel de repente, su voz ahora desprovista de cualquier atisbo de la emoción que había sentido momentos antes, señalando el juguete con un gesto sutil de la barbilla. Su tono era el de un cirujano examinando un instrumento frío y distante. Clara dio un respingo, como si la hubieran despertado bruscamente de una pesadilla para arrojarla a otra peor. Es suya, señor. Se la hizo mi abuela antes de morir, con retales de sus propios vestidos. Mariana no va a ninguna parte sin ella, es su mayor tesoro. El miedo en su voz era más que evidente, casi palpable. Temía que incluso el humilde juguete de su hija fuera una ofensa en esa casa de lujo impecable, una mancha de pobreza inaceptable en un lienzo de riqueza inmaculada. Entiendo que no es apropiado, señor. La guardaré inmediatamente, no se preocupe, no volverá a verla, se apresuró a decir, dando un paso vacilante hacia adelante para recuperar el objeto y esconderlo, para borrar la prueba de su humilde existencia. No, la detuvo Daniel con una firmeza que la heló en el sitio, una orden que no admitía réplica, déjela, no la toque. Se apartó de la cama, dándole la espalda, un gesto que creaba una barrera invisible entre ellos. El dolor y la sorpresa iniciales se estaban solidificando en su interior, en un propósito claro, en una estrategia empresarial que ejecutaría con su habitual precisión implacable. Necesitaba esa calma, necesitaba a esa niña, y por extensión necesitaba ese objeto. Clara, venga a mi despacho mañana a primera hora, a las 8 en punto, ordenó sin mirarla, su tono de nuevo el del implacable hombre de negocios que todos en la ciudad conocían y temían. Tenemos que hablar de las nuevas condiciones de su empleo. La pausa fue deliberada, cargada de un significado ominoso que a Clara se le escapaba, pero que le provocó un escalofrío de mal presentimiento. Él salió de la habitación, dejándola sola con un torbellino de miedo y una confusión abrumadora. ¿Qué lío nos hemos metido ahora, mi niña?, susurró al aire, sabiendo con una certeza absoluta que su vida, y la de su hija, estaban a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era aún más tensa, casi irrespirable, como el aire cargado que precede a una tormenta violenta. Clara se movía por las cocinas y los largos pasillos con una ansiedad que le retorcía el estómago con cada paso, convirtiendo sus tareas habituales en un suplicio. Cada tic-tac del imponente reloj de pie en el gran salón parecía martillar directamente en su cabeza, una cuenta atrás inexorable hacia la temida reunión con el señor Montaño. Un encuentro que intuía decisivo y peligroso. Mientras tanto, Mariana, en su burbuja de inocencia infantil, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre ellas, estaba radiante, llena de una energía pura y contagiosa. Mamá, ¿sabes qué? Los gemelos ya no lloraron anoche, ni una sola vez. Les conté la historia del pájaro que no sabía cantar, y y quedaron dormiditos enseguida, abrazados a mí. ¿Puedo jugar con ellos otra vez hoy, por favor? ¿Puedo? La inocencia de su hija era como una daga afilada en el pecho de Clara. Un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego.
¿Cómo podría explicarle que esa simple y pura bondad, su don más preciado, podía ser vista como una herramienta, como un activo valioso a explotar por un hombre como Daniel Montaño? Claro que sí, mi amor, respondió Clara, forzando una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara, una máscara que apenas ocultaba su pánico. Pero primero mamá tiene que hablar un momento con el señor Daniel. Es algo importante sobre mi trabajo, nada más. Justo en ese momento otro empleado, con una formalidad gélida que solo aumentaba su nerviosismo, anunció: «El señor la espera en la biblioteca». La biblioteca. Era el santuario de Daniel, su centro de poder, un lugar al que rara vez se permitía el acceso a nadie del servicio. Con las manos sudorosas y el corazón desbocado, Clara caminó por el largo pasillo. «Tengo que ser fuerte, por Mariana», se repitió a sí misma como un mantra desesperado. «No puedo mostrarle que tengo miedo. No puedo fallarle». Con esa frágil resolución, golpeó suavemente la puerta de madera maciza. Daniel estaba sentado detrás de un escritorio de caoba masivo, que parecía más un trono de un rey antiguo que un simple mueble de oficina, una pieza diseñada para empequeñecer a cualquiera que se presentara ante él. No la invitó a sentarse, un claro y deliberado gesto de poder, estableciendo la dinámica de la conversación desde el primer segundo. «Clara, voy a ser directo. Lo que su hija hizo anoche no tiene precio, créame, lo sé bien, he intentado comprarlo. Desde que mi esposa falleció, mis hijos no han conocido una sola noche de paz. He gastado una auténtica fortuna, una cifra que usted no podría ni imaginar, en los mejores especialistas del país, en terapeutas infantiles de renombre internacional, en niñeras con credenciales impecables traídas de Europa. Nada, absolutamente nada ha funcionado». Hizo una pausa calculada, dejando que el peso de sus palabras y de su fracaso se asentara en la opulenta habitación, aplastando el aire con la magnitud de su desesperación. «Hasta ahora. Hasta que llegó Mariana. Necesito esa calma en mi casa de forma permanente. Necesito desesperadamente que mis hijos tengan esa estabilidad para poder sanar, para poder seguir adelante. Y su hija, por alguna razón que escapa a mi entendimiento y que francamente no me importa, es la única que puede proporcionársela. Señor, con todo el respeto del mundo, Mariana es solo una niña», comenzó a decir Clara, su instinto maternal poniéndose inmediatamente en alerta máxima, como una leona que protege a su cachorro de una amenaza invisible. «No es una niñera profesional, ella solo». «Exacto», la interrumpió él, girándose en su silla de cuero para enfrentarla directamente, sus ojos grises, fríos como el acero, fijos en ella. «No es una profesional. Es algo más. Tiene una conexión con ellos que no entiendo, y, francamente, no necesito entender, solo necesito que continúe. Quiero que Mariana pase más tiempo con los gemelos. Todas las tardes, los fines de semana. Quiero que se convierta en una esencia constante, casi simbiótica, en sus vidas». La propuesta la dejó sin aliento, una intrusión total y absoluta en la vida de su hija. «Pero señor, su educación, sus amigos del barrio, su propia vida de niña, sus juegos, sus sueños», balbuceó Clara, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para expresar su profunda inquietud, sin que sonara a una insubordinación que le costara el empleo que tanto necesitaba para sobrevivir. Él esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa sin calidez, una mueca fría y condescendiente que no llegó a sus ojos. «No se preocupe por esos detalles menores, Clara. Todo eso se puede arreglar, es simple logística, una cuestión de recursos», dijo con una displicencia que la ofendió con acento agudo hasta la médula, como si la vida de su hija fuera un problema menor en una hoja de cálculo. «Le conseguiré el mejor tutor privado de Bogotá, un equipo de pedagogos si es necesario. Podrá estudiar aquí mismo, en la sala de estudios. Sus amigos pueden venir a visitarla cuando quieran. Los jardines son lo suficientemente grandes para que jueguen, siempre bajo supervisión, claro está». Cada palabra era una demostración de su inmenso poder, de su inquebrantable y arrogante creencia de que cualquier problema humano, cualquier anhelo del alma, podía ser resuelto con una transferencia bancaria lo suficientemente grande. «Y por supuesto», continuó, inclinándose sobre el escritorio, adoptando una postura que le recordó a un depredador a punto de cerrar su trampa, «usted será compensada muy generosamente. Su salario se triplicará, con efecto inmediato. Le asignaré una de las suites de invitados en el ala oeste para que usted y Mariana vivan aquí.
con todas las comodidades imaginables. No volverá a preocuparse por el dinero en lo que le quede de vida. La oferta era deslumbrante, una solución mágica a todas las dificultades económicas que la habían acosado durante años. Podría darle a Mariana todo lo que ella nunca tuvo. Pero el precio era la libertad y el alma de su hija. Señor Montaño, le agradezco su generosidad, de verdad que sí. Pero no creo que sea lo correcto, dijo Clara, su bobo, esa retar ganando una firmeza que la sorprendió a sí misma, una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida del amor incondicional por su hija. Mariana necesita una vida normal, ir a una escuela con otros niños, aprender a compartir, a discutir, a hacer amigos por sí misma. Su trabajo no es cuidar de sus hijos, no es su responsabilidad emocional, es solo una niña. La expresión de Daniel se endureció visiblemente, las líneas de su rostro se tensaron como cuerdas de un piano. Claramente, no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y mucho menos una empleada a la que consideraba poco más que un mueble. Clara, creo que no está entendiendo la magnitud de la situación. Esto no es una negociación. Es una oportunidad que no debería rechazar a la ligera, por el bien de ambas, dijo con una condescendencia helada que le erizó la piel, su tono dejando claro que su paciencia era limitada. Piense en el futuro que puede darle a su hija, un futuro sin carencias, con la mejor educación que el dinero puede comprar, con acceso a un mundo de posibilidades que ahora mismo ni siquiera puede imaginar. ¿No es eso lo que toda madre quiere para su hijo? Lo que quiero para mi hija es que sea feliz, señor. Y libre, replicó Clara, con una dignidad que brotaba de lo más profundo de su ser, una dignidad que el dinero no podía comprar ni quebrantar. Daniel dejó una pluma de oro sobre el escritorio con un golpe seco y sonoro, un punto final a la conversación educada. La felicidad es un concepto muy abstracto y volátil, Clara. La seguridad, en cambio, es muy concreta, y yo se la estoy ofreciendo en bandeja de plata. No sea necia, no cometa un error que lamentará el resto de su vida. Su paciencia se estaba agotando a una velocidad alarmante. Vio que la persuasión no funcionaría con ella, así que decidió cambiar de táctica y mostrar sus garras. Quizás no me he explicado con la suficiente claridad, continuó, su voz bajando a un tono peligrosamente suave, casi un susurro amenazante que era mucho más aterrador que cualquier grito. Esta no es una petición, es una condición para que usted siga trabajando aquí, en esta casa. O acepta mis términos, o a partir de mañana tendrá que buscar otro empleo. Y le aseguro, se lo doy por escrito si quiere, que con mis referencias, no le será nada fácil encontrar uno en esta ciudad. Ni en ninguna otra. La amenaza era clara, brutal y directa, sin adornos. La estaba acorralando sin piedad, dejándola sin opciones, sin escapatoria posible, como un animal en una jaula. El miedo volvió a apoderarse de ella, un miedo frío y paralizante que le atenazaba la garganta y le impedía hablar. Perder ese trabajo significaba volver a la miseria, a la incertidumbre constante de no saber si podría alimentar a su hija al día siguiente, a la vergüenza de la caridad. «Cree que no puedo hacerlo», replicó él con una ceja arqueada ante su silencio atónito, disfrutando de su poder sobre ella. «Soy Daniel Montaño. Puedo hacer casi cualquier cosa que me proponga. Y ahora mismo, mi único propósito en la vida, mi única obsesión, es asegurar el bienestar de mis hijos. Su hija es la clave para conseguirlo. Por lo tanto, usted y su hija se quedarán aquí, bajo mis condiciones. Es lo mejor para todos, créame». La arrogancia en su voz era absoluta, la de un hombre que nunca había perdido una batalla, y que no tenía intención de empezar a hacerlo ahora. Sabía que estaba atrapada. Si se negaba, se enfrentaría a la ruina total. Si aceptaba, entregaría a su hija a un mundo de soledad, control y obligaciones emocionales para las que no estaba preparada. «No me está dando elección», dijo con la voz rota por la impotencia, admitiendo su derrota. «La elección siempre existe, Clara», respondió él fríamente, levantándose como si el asunto estuviera zanjado. «Simplemente hay elecciones inteligentes y elecciones estúpidas. Confío en que usted tomará la primera. Necesito pensarlo». «Por favor, solo un poco de tiempo», logró decir Clara, buscando desesperadamente ganar unas horas, buscando una salida que sabía que no existía en aquel laberinto de poder y dinero. Daniel asintió lentamente,
con la magnanimidad de un rey concediendo una última gracia a un prisionero condenado, sabiendo que el resultado era inevitable. Tiene hasta mañana por la mañana para darme una respuesta definitiva, pero le advierto Clara, mi oferta no estará sobre la mesa para siempre. No me haga repetirla, no me gusta repetirme. La despidió con un gesto seco de la mano, un movimiento que la descartaba como si fuera un objeto sin importancia. Clara salió de la biblioteca, sintiendo su mirada clavada en su espalda como dos puñales de hielo, una presión que la acompañó mientras caminaba por los pasillos como una autómata. No veía el lujo que la rodeaba, las obras de arte, las alfombras persas. Solo veía las paredes de la jaula que se estaba construyendo a su alrededor. Una jaula con barrotes de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Al llegar a su pequeño y austero cuarto en el área de servicio, se derrumbó sobre la cama, y las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas brotaron sin control, en un sollozo ahogado y doloroso que sacudió todo su cuerpo. Lloró por su impotencia, por la brutal injusticia de la situación, por el miedo atroz al futuro que le esperaba a su hija. Mariana entró en ese momento, su rostro inocente lleno de una genuina preocupación que partió el corazón de Clara en dos. ¿Qué pasa, mamá? ¿El señor Daniel te ha regañado por algo que hice yo? Clara la abrazó con una fuerza desesperada, inhalando el aroma de su cabello como si fuera el único aire puro que le quedaba en el mundo. No, mi amor, no. Todo está bien, mintió, el sabor amargo de la mentira llenando su boca. Más tarde la niña, con su sabiduría infantil, le dijo algo que la dejó helada. Mamá, los gemelos parecen buscar algo, como yo a veces, una historia y contar para que no duela tanto. Tienen muchos juguetes, pero no tienen a su mamá. Por eso les abrazo, para que no se sientan tan solos. Esa empatía pura era su don. Y Daniel Montaño quería convertir ese don en un servicio, en una mercancía. Esa noche, Clara no pudo dormir ni un solo segundo. Daba vueltas en la cama estrecha, el colchón hundiéndose bajo el peso de su angustia, la generosa pero envenenada oferta de Daniel Montaño resonando en su cabeza como un eco incesante y torturador. Triplicar su sueldo, una suite de lujo, seguridad económica para siempre. Eran palabras seductoras, cantos de sirena, que prometían un final a todas sus luchas, a todas sus noches de insomnio preocupada por las facturas y el alquiler. No era su deber como madre aceptar ese sacrificio por el bien de su hija. No era un pequeño precio a pagar por un futuro brillante para Mariana, un futuro que ella con sus limitados medios nunca podría ofrecerle. Es por su bien, intentó convencerse a sí misma, repitiéndolo una y otra vez en la oscuridad asfixiante de la pequeña habitación. Será difícil al principio, pero se acostumbrará a la nueva vida, tendrá todo lo que necesite, la mejor educación, las mejores ropas, todo lo que el dinero puede comprar. Pero otra voz en su interior, la voz de su conciencia, de su instinto maternal, le gritaba que estaba cometiendo un error terrible, un error imperdonable. Le decía que el dinero no podía comprar una infancia perdida, ni la libertad de correr en un parque público sin la sombra de un guardaespaldas, ni la alegría de tener amigos del barrio con los que compartir secretos y rasparse las rodillas. A la mañana siguiente, se despertó con una decisión tomada, aunque le pesara en el alma como una lápida. Iba a aceptar. No porque quisiera, sino porque el miedo a la pobreza y a la indigencia, el miedo a ver a su hija pasar hambre, era más fuerte que su resistencia, más fuerte que su orgullo. Protegería a Mariana desde dentro de la jaula, pero se sometería a las reglas del juego. La culpa ya había empezado a corroerla por dentro, un veneno lento y seguro que la acompañaría el resto de sus días. Mientras se preparaba para enfrentar a Daniel, con el corazón encogido y las manos frías como el hielo, Mariana entró en la habitación, sus ojos brillando de ilusión, una luz que contrastaba dolorosamente con la oscuridad que envolvía a Clara. Mamá, ¿podemos ir al parque hoy después del cole? Quiero ir al tobogán nuevo, el que es súper alto y da vueltas. El corazón de Clara se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía negarle algo tan simple, tan puro, tan infantil? Hoy no, mi amor, hoy tenemos que hablar de algo nuevo y muy emocionante. Vamos a vivir aquí, en esta casa tan grande. Tendremos una habitación muy bonita, con un balcón gigante lleno de flores, ¿no es genial?, dijo, tratando de inyectar en su voz un entusiasmo que no sentía en absoluto, un entusiasmo que sonaba falso y hueco.
La confusión que apareció en el rostro de su hija fue la primera de muchas puñaladas que recibiría ese día. ¿Vivir aquí? ¿Para siempre?, preguntó Mariana, su sonrisa desvaneciéndose lentamente como el sol tras una nube oscura. ¿Y mi escuela? ¿Y la abuela Carmen que vive al lado y siempre me da galletas de chocolate? Cada pregunta era un recordatorio doloroso de todo lo que estaban a punto de perder para siempre. Su comunidad, su normalidad, su libertad. Veremos a la abuela Carmen muy a menudo, te lo prometo. Y tendrás un profesor solo para ti, aquí en casa, será como un juego, explicó Clara, sus palabras sonando cada vez más falsas incluso para ella misma. Pero no quiero un profesor para mí sola. Quiero estar con mis amigos, con Ana y con Luis, protestó la niña, sus ojos empezando a llenarse de lágrimas de incomprensión y tristeza. Será divertido, ya verás, insistió Clara, sintiéndose como la peor madre del mundo, una traidora. Estaba rompiendo el corazón de su hija para asegurarles un techo sobre sus cabezas. Con el alma en pedazos se dirigió hacia el despacho de Daniel, lista para rendirse y firmar su sentencia. Cuando llegó a la biblioteca, la encontró ominosamente vacía. La ausencia de Daniel era casi más intimidante que su presencia. Un sobre blanco con su nombre escrito en una caligrafía elegante y fría, estaba en el centro del imponente escritorio, como una ofrenda en un altar. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro no había una carta personal, ni una palabra de aliento, sino un contrato de varias páginas, denso, impenetrable, lleno de cláusulas legales que apenas entendía pero cuyo tono amenazante era universal. Y junto a él, una nota escueta de Daniel, escrita en el mismo papel caro. Clara, mi abogado, el doctor Vargas, le explicará los detalles, estará aquí en una hora. Confío en que todo esté en orden y podamos proceder sin más dilación. La frialdad del gesto la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera se había dignado a hablar con ella en persona para cerrar el trato, para escuchar su rendición. La había relegado a un asunto legal, a un simple trámite administrativo, despojándola de la última pizca de humanidad en el proceso. Se sentó en una de las sillas de cuero, el peso del contrato en sus manos sintiéndose como una losa de cemento. Hojeó las páginas, sus ojos escaneando palabras aterradoras como confidencialidad absoluta e irrevocable, custodia temporal en caso de incumplimiento grave, renuncia a futuras reclamaciones legales de cualquier naturaleza. El miedo inicial se convirtió en un terror puro y visceral. Esto no era un contrato de trabajo. Era una sentencia, un documento que la despojaba de todos sus derechos como madre, y la convertía, a ella y a su hija, en propiedades de la familia Montaño, en activos con un propósito específico. La jaula dorada estaba lista, y la puerta estaba a punto de cerrarse con un chasquido metálico y definitivo. El doctor Vargas llegó con una puntualidad británica que contrastaba con el caos emocional de Clara. Era un hombre de mediana edad con un traje impecable que costaría más que su salario de un año y una sonrisa que no transmitía ninguna calidez humana. Una simple contracción de músculos. Señora Clara, un placer conocerla. Soy el doctor Vargas, asesor legal del señor Montaño. Entiendo que ya está al corriente de la generosa propuesta de mi cliente y que ha tomado la decisión más sensata. Su voz era suave, aterciopelada, pero cada palabra estaba afilada como el cristal roto, diseñada para recordar su posición inferior. El documento que tiene delante es un simple acuerdo para formalizar la nueva situación. Protege los intereses de ambas partes, por supuesto, para que todo quede claro desde el principio y no haya malentendidos en el futuro. Clara sabía que esa última frase era una mentira descarada, una formalidad cínica. Ese documento solo protegía a Daniel Montaño, blindándolo contra cualquier eventualidad, contra cualquier posible reclamación, contra la propia verdad. A ella, en cambio, la despojaba de todo poder de decisión, de toda autonomía. Hay algunas cláusulas aquí que no entiendo el todo, dijo ella. Su dedo tembloroso señalando un párrafo particularmente denso y lleno de una jerga legal que parecía diseñada para confundir y ocultar. El abogado sonrió con una condescendencia apenas disimulada. No se preocupe por los tecnicismos, señora. En esencia, estipula que usted y su hija residirán aquí, y que Mariana prestará compañía y apoyo emocional a los gemelos Montaño. A cambio recibirán una compensación económica muy sustancial y una vida de oportunidades que, seamos sinceros, de otro modo jamás tendría a su alcance.
La humillación implícita en sus palabras era palpable, un veneno que le quemaba por dentro, recordándole su pobreza, su vulnerabilidad. Pero aquí dice, insistió Clara, su voz temblando de incredulidad y una rabia creciente, que si revelo cualquier detalle de este acuerdo o de la vida privada de la familia Montaño, por cualquier medio, podría perder la tutela de mi hija de forma inmediata. ¿Es esto correcto? Me están amenazando con quitarme a mi hija. La frase estaba ahí, impresa en negro sobre blanco, una amenaza tan monstruosa, tan inhumana, que le costaba respirar, que le robaba el aire de los pulmones. El doctor Vargas ni se inmutó, su expresión permaneció tan lisa y fría como el mármol de la chimenea. Es una cláusula de confidencialidad estándar en acuerdos de este nivel, se lo aseguro. El señor Montaño valora enormemente su privacidad y la de sus hijos, especialmente tras la tragedia que han sufrido. Mientras usted sea discreta y leal a la familia que le da de comer, no tendrá absolutamente nada que temer. Es solo una formalidad para proteger a la familia de posibles indiscreciones. Esto no es una formalidad, replicó Clara, su voz subiendo de tono, temblando de una indignación impotente que no podía reprimir. Es un chantaje, es una monstruosidad. Me están amenazando con quitarme a mi hija si no cumplo sus reglas al pie de la letra. El abogado suspiró, un suspiro teatral de exasperación, como si le estuviera explicando algo muy simple a un niño pequeño y terco. Clara, seamos realistas por un momento. Usted es una madre soltera, con recursos económicos muy limitados, sin una red de apoyo sólida. El señor Montaño es uno de los hombres más poderosos e influyentes del país. Si esto llegara a un tribunal, ¿qué cree que pasaría? Siempre se considerará el mejor interés del niño. ¿Y qué cree que es mejor para Mariana? ¿Una vida de precariedad o una vida con todas las oportunidades que el dinero puede ofrecer? La crueldad de sus palabras, la lógica fría y despiadada, la dejó sin respuesta. Estaba usando su propia pobreza como un arma contra ella, retorciendo el concepto de bienestar, hasta convertirlo en una parodia grotesca. Ustedes son unos monstruos, susurró, las lágrimas de rabia y desesperación asomando a sus ojos, empañando su visión del contrato que tenía delante. Las letras bailando como insectos negros. El doctor Vargas simplemente se encogió de hombros, un gesto indiferente que la hirió más profundamente que cualquier insulto. Somos pragmáticos, Clara. Vemos el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. Y en el mundo real, el poder y el dinero dictan las reglas. Le sugiero que firme, de verdad. Es la mejor decisión para usted, y sobre todo, para el futuro de Mariana. Piense en ella, en todo lo que podrá ser, firme el contrato y asegure su futuro para siempre. Niéguese, y ambas se enfrentarán a un camino muy difícil, un camino que no le recomiendo a nadie. Dejó una pluma de lujo, pesada y fría, junto al documento, un instrumento de rendición. La elección era suya, pero la ilusión de libertad había desaparecido por completo, hecha añicos por la cruda y brutal realidad del poder y el dinero. Estaba atrapada en una red tejida con hilos de oro, pero tan fuerte e ineludible como el acero. Miró la pluma, luego el contrato. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que cogiera a su hija y corriera sin mirar atrás, sin detenerse jamás. Pero, ¿hacia dónde iría? Daniel Montaño se había asegurado de que todas las puertas estuvieran cerradas para ella, excepto una, la de su jaula dorada. Sabía que cualquier resistencia sería inútil, y solo traería más sufrimiento, una batalla perdida antes de empezar. Necesito un momento a solas para pensar, dijo Clara, su voz apenas un susurro quebrado, una última y patética petición de dignidad. El abogado asintió cortésmente, su trabajo ya estaba hecho, la victoria era suya. Por supuesto, estaré fuera, en el pasillo, tómese su tiempo. Pero no demasiado, el día es joven, y hay mucho que hacer para formalizar su nueva vida. Salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí y dejándola sola con su dilema imposible, con su condena. Clara se levantó y caminó como en un sueño hacia la enorme ventana, la misma desde la que Daniel había dictado sus condiciones el día anterior, un escenario de poder que ahora era el suyo de humillación. Los jardines eran de una belleza sobrecogedora, un paraíso artificial perfectamente cuidado, un Edén con un precio de entrada demasiado alto. Desde allí, vio a Mariana jugando con los gemelos cerca de una fuente de mármol que lanzaba chorros de agua cristalina.
Los tres reían a carcajadas, persiguiendo una mariposa azul que revoloteaba entre las rosas, ajenos a los dramas de los adultos. La escena era idílica, una imagen de felicidad pura y cristalina, una felicidad que ella estaba a punto de vender. En ese momento, Mariana se giró, y la vio en la ventana, saludándola con la mano con entusiasmo, su rostro iluminado por una alegría inocente y radiante, que era a la vez una bendición y una maldición. En ese preciso instante, Clara supo lo que tenía que hacer. No podía arrancar a su hija de esa felicidad, por muy fabricada o temporal que fuera. Y sobre todo, no podía arriesgarse a perderla en una batalla legal que la destrozaría, que le robaría esa luz. Su amor por ella era más fuerte que su orgullo, más fuerte que su miedo. Su destino estaba sellado por el amor más puro y la amenaza más vil, con una pesadez en el alma que la envejeció 10 años en un solo segundo. Clara volvió al escritorio. Tomó la pluma fría y pesada, sintiendo su peso como el de una cadena. La tinta negra contrastaba violentamente con el papel blanco, como una mancha de veneno extendiéndose, contaminándolo todo. Cada letra de su nombre que trazaba en la línea de puntos se sentía como una traición a sí misma, a sus principios, a la memoria de su propia madre que la había criado en la libertad. Estaba firmando su rendición incondicional, vendiendo su libertad y la de su hija por una promesa de seguridad que se sentía como una condena a cadena perpetua. Cuando terminó, dejó caer la pluma sobre la madera. El sonido fue minúsculo en la inmensidad de la biblioteca, casi imperceptible, pero para ella fue el eco de un portazo, el de la celda de su jaula dorada cerrándose para siempre, con un chasquido final e irrevocable. Abrió la puerta, y le entregó el contrato firmado al doctor Vargas, sin decir una sola palabra, sin mirarlo a los ojos, incapaz de enfrentarse a la mirada triunfante de su carcelero. Él lo revisó brevemente con una sonrisa de satisfacción profesional, la de un trabajo bien hecho. Excelente decisión, Clara. Ha hecho lo correcto para su hija. Bienvenida oficialmente a la familia Montaño, por así decirlo. La última frase fue una burla cruel, un recordatorio de su nuevo estatus. No era parte de la familia. Era una posesión más, un activo valioso. Y lo peor estaba por llegar, un camino de humillaciones y dolor que apenas podía empezar a imaginar en ese momento, un camino que tendría que recorrer sola. Clara regresó a su pequeño cuarto para recoger sus pocas pertenencias. Su corazón un bloque de hielo en su pecho, insensible a todo lo que la rodeaba. Mariana entró corriendo, sus ojos brillando de emoción, completamente ajena al sacrificio que su madre acababa de hacer por ella. Mamá, mamá, el señor Daniel me dijo que ahora viviremos en la habitación azul, la que tiene un balcón gigante con flores y una cama enorme. ¿Es verdad? Clara la miró, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de dolor. Sí, mi amor, es verdad. Viviremos aquí a partir de hoy. Genial. ¿Y podremos invitar a mis amigos del cole para que la vean? Van a alucinar, continuó la niña, su inocencia retorciendo el cuchillo en la herida de Clara, cada palabra una tortura. Lo hablaremos más tarde, cariño. Ahora, ayúdame a guardar tus cosas en la maleta, tenemos que mudarnos. Mientras doblaba la humilde ropa de su hija, sus manos se encontraron con el objeto que había iniciado toda esta pesadilla, la causa de su condena y la razón de su sacrificio. Lo tomó, sintiendo su tela suave y gastada, el botón que hacía de ojo mirándola con una sabiduría silenciosa. Era un recordatorio de un tiempo más simple, más pobre, sí, pero infinitamente más libre. Pensé que esto nos salvaría, que sería una bendición, una señal del cielo, pensó con una amargura profunda que le llenó la boca, pero solo nos ha atado más fuerte a esta prisión de lujo. Lo guardó en la maleta con un cuidado reverencial, como si fuera una reliquia sagrada, el último vestigio de su antigua vida. Era lo único auténtico que les quedaba en ese nuevo mundo de apariencias y mentiras. Se mudaban de un cuartucho de servicio a una suite de lujo, pero nunca en su vida se había sentido tan pobre, tan despojada de su propia dignidad. La mudanza fue rápida y eficiente, orquestada por el personal de la mansión con una frialdad impersonal que la hizo sentir como una extraña, una intrusa. En menos de una hora, sus escasas posesiones estaban en la suite de invitados, un espacio más grande y lujoso que todo su antiguo apartamento, un lugar que podría albergar a varias familias. Tenía muebles de diseño, sábanas de seda egipcia y un baño de mármol que parecía sacado de una revista de decoración. Para Clara, era una pesadilla de opulencia.
un decorado de teatro en el que ella era una actriz a la fuerza. Se sentó en el borde de la cama king size, sintiendo que las paredes doradas se cerraban sobre ella, asfixiándola con su lujo silencioso. Esa misma tarde, mientras desempacaba el último cartón, sintiéndose completamente perdida, una de las niñeras profesionales que Daniel había contratado anteriormente, y que aún seguía en nómina para supervisar la transición, entró en la suite sin llamar, una clara violación de su espacio. La mujer, de aspecto severo y mirada altiva, la examinó de arriba abajo con un desdén mal disimulado, como si estuviera inspeccionando a un nuevo animal en un zoológico. El señor Montaño M. y ha pedido que le informe de los horarios estrictos de los niños, dijo con voz cortante y autoritaria, sin un atisbo de cordialidad. Sus comidas, sus siestas, sus terapias. Se espera que su hija esté disponible para ellos durante sus horas de juego designadas, de 4 a 6. Fuera de ese horario no debe molestarlos ni interferir en su rutina. La frialdad de sus palabras era una bofetada, una humillación deliberada. Mi hija no es una herramienta. Su nombre es Mariana, respondió Clara, su voz temblando de rabia contenida. La niñera sonrió con malicia. Su hija es solo una empleada más aquí, Clara, una distracción costosa, no una niñera de lujo. Y usted también. Conozca su lugar. La mujer se fue, dejándola temblando de ira y humillación. Algo estaba a punto de romperse. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en la mansión se asentó en una rutina extraña y asfixiante, un ciclo de lujo y soledad. Por fuera vivían en el paraíso, en un sueño hecho realidad para cualquiera. Mariana tenía un tutor privado excelente que venía cada mañana, comían platos preparados por un chef personal, y los inmensos jardines eran su patio de recreo exclusivo. La conexión de la niña con los gemelos era innegable y cada día más fuerte. Leo y Sofía la seguían a todas partes como si fuera el flautista de Amelín, sus risas infantiles resonando por pasillos que antes solo conocían el eco del silencio y el llanto. Daniel Montaño parecía satisfecho con el resultado de su inversión. Sus hijos estaban más tranquilos, más felices, y él podía volver a centrarse en su imperio. Pero para Clara, la jaula dorada era cada día más real, sus barrotes más gruesos. Vivía bajo un escrutinio constante, no solo de la niñera principal, que la trataba con un desprecio apenas velado y no y con acento agudo, a oportunidad para recordarle su inferioridad, sino de todo el personal de la casa. Se sentía como un objeto exótico en una vitrina, observada, juzgada, pero nunca aceptada. Siempre la otra, la empleada que vivía por encima de sus posibilidades. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste últimamente, le preguntó Mariana una noche, con esa percepción tan aguda que a veces asustaba a Clara. Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada, es todo, mintió de nuevo, añadiendo otra capa de culpa a la que ya sentía. Se sentía terriblemente sola, aislada del mundo exterior, sin nadie con quien hablar, sin nadie en quien confiar. Su única conexión con su antigua vida eran las breves y vigiladas llamadas a la abuela Carmen, en las que tenía que fingir que todo era maravilloso. Tengo que encontrar una salida, una verdad, pero ¿cuál?, se preguntaba en la oscuridad de su lujosa y solitaria habitación. La primera pista de la verdad, la primera grieta en la fachada de la familia Montaño, llegó de la forma más inesperada, como un susurro del destino. Una tarde, mientras ordenaba un viejo armario en la biblioteca para hacer espacio para los libros del tutor de Mariana, sus dedos tropezaron con un falso fondo en uno de los cajones inferiores, una tabla de madera que se movió ligeramente al presionarla. Movida por una curiosidad que no pudo reprimir, una intuición poderosa, lo abrió. Dentro, cubierto por una fina capa de polvo, como un tesoro olvidado, había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero gastado, con las esquinas suavizadas por el tiempo. No era un libro de cuentas ni un documento de negocios, su tamaño y su aspecto eran demasiado íntimos para eso. Era un diario personal. En la primera página, con una caligrafía elegante y ligeramente inclinada, reconoció el nombre que se había convertido en un fantasma en esa casa, una presencia ausente que lo impregnaba todo. Elena Montaño. El corazón de Clara comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor en el silencio de la biblioteca. Esto era una invasión de la privacidad, lo sabía, un límite que no debía cruzar, pero sentía con una certeza abrumadora que ese diario no había aparecido por casualidad.
Era como si el destino, o el fantasma de Elena, le estuviera ofreciendo una llave, una salida a su laberinto. No debería leerlo. No es asunto mío, me traerá problemas, pensó, luchando contra el impulso, contra el miedo a ser descubierta. Pero la soledad, la sensación de estar atrapada en una red de secretos, y la necesidad de entender el mundo en el que había caído, eran más fuertes que su prudencia. Con manos temblorosas, lo abrió por una página al azar. Las palabras que leyó la dejaron sin aliento y abrieron la primera grieta en la historia oficial que Daniel Montaño había construido. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Hoy Daniel me ha regalado un collar de diamantes, por nuestro aniversario. Leyó Clara en voz baja, las palabras escritas años atrás resonando en la biblioteca silenciosa como un eco del pasado. Es exquisito, una obra de arte. Él cree que estas cosas me hacen feliz, que el brillo de las piedras puede llenar el vacío de mi alma. No entiende que el único regalo que anhelo, es uno que él no puede darme. La paz. La culpa me come por dentro, un veneno lento que me marchita día a día, que convierte cada sonrisa en una mentira. El secreto que mi familia me obligó a guardar pesa más que todas las joyas del mundo, es una carga que me hunde lentamente en la oscuridad. Clara pasó las páginas con avidez, su corazón encogiéndose con cada confesión, con cada línea de dolor. El diario no pintaba la imagen de una mujer feliz y realizada, la esposa trofeo que todos describían, sino la de un alma torturada, prisionera de su propia familia y de una decisión que la atormentó hasta el final de sus días. En una de las últimas entradas, escrita pocos meses antes de su trágica muerte, encontró algo que la heló hasta los huesos. He vuelto a verla, desde lejos, en el parque. Está tan grande, tan hermosa, tan llena de vida. Mi hermana ha hecho un trabajo maravilloso, le ha dado todo el amor que yo no pude. A veces sueño con gritarle al mundo la verdad, con correr hacia ella y reclamarla como mía, pero el miedo me paraliza. El miedo al escándalo, a la reacción de Daniel, a la ira de mi padre. Seré siempre una cobarde. Moriré con esta mentira en los labios. La palabra hermana la desconcertó por completo. Según todo lo que había oído en la casa, según la historia oficial, Elena era hija única. ¿De qué hermana estaba hablando? ¿Y a quién se refería con ella? Un escalofrío recorrió su espalda. Esto era mucho más grande que su propio problema. Se trataba de un secreto familiar enterrado muy hondo, un secreto que podía destruirlos a todos. Junto a esa entrada del diario, cuidadosamente metida entre las páginas como un marcapáginas precioso, había una fotografía vieja y ligeramente descolorida por el paso del tiempo. Mostraba a dos mujeres jóvenes, de no más de 20 años, abrazadas bajo un árbol en flor, sus rostros llenos de una alegría pura y sin adulterar. Una de ellas era inconfundiblemente una joven Elena, su rostro radiante, lleno de una luz que contrastaba dolorosamente con la profunda tristeza de sus escritos. La otra mujer. Clara sintió un vértigo, una extraña y abrumadora sensación de familiaridad, como si estuviera viendo a un fantasma de su propio pasado, un eco de sí misma. La otra mujer se parecía a ella de una forma asombrosa. Tenía sus mismos ojos oscuros y melancólicos, la misma forma de la boca, la misma sonrisa tímida. Era como mirarse en un espejo que reflejaba un pasado que no era el suyo, pero que sentía extrañamente propio. ¿Quién es ella?, susurró Clara al aire, su mente tratando de conectar las piezas de un rompecabezas imposible, un rompecabezas que la incluía a ella de una forma que no podía comprender. Debajo de la foto, con la misma caligrafía elegante y torturada del diario, había una pequeña inscripción, casi desvanecida: mi Ana, mi ancla, mi único secreto verdadero. Ana. El nombre no le decía nada, pero la imagen estaba grabada en su retina, en su alma. Sintió un impulso irrefrenable de saber más, de desenterrar la verdad que Elena había intentado ocultar con tanto dolor. Guardó el diario y la foto en el fondo de su bolso, un tesoro peligroso que podía ser su salvación o su condena definitiva. Sabía que estaba jugando con fuego, que si la descubrían las consecuencias serían terribles, pero por primera vez desde que había entrado en esa mansión, sentía que tenía un propósito más allá de la simple supervivencia. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Los días siguientes, Clara vivió en un estado de alerta constante.
con el diario de Elena escondido bajo su colchón como una bomba de relojería, su secreto más preciado y peligroso. Durante el día, cumplía con sus deberes con una eficiencia robótica, manteniendo una fachada de normalidad que le costaba un esfuerzo sobrehumano, pero por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la mansión, devoraba las páginas del diario a la luz de una pequeña lámpara, buscando respuestas, buscando una conexión. Fue entonces cuando encontró la tercera pista, la más impactante de todas, la que lo cambiaría todo. En una entrada fechada casi 9 años atrás, Elena describía con un dolor desgarrador, con frases entrecortadas por lágrimas invisibles, el nacimiento de una niña. Hoy ha nacido. Es perfecta, la criatura más hermosa que he visto jamás. He tenido que entregarla, como habíamos acordado, como me han obligado a hacer. Mi hermana se la llevará lejos, la criará como si fuera suya para evitar la vergüenza, el escándalo que destruiría el buen nombre de los Montaño. Un nombre que vale más que mi felicidad. Mi padre me lo ha dejado muy claro. Esta niña no existe para el mundo, pero para mí, existirá siempre, cada segundo de mi vida. Y luego, el detalle que hizo que el corazón de Clara se detuviera, que el aire se congelara en sus pulmones. Nació a las 3 de la madrugada, el 8 de mayo. El 8 de mayo. Era la fecha de nacimiento de Mariana. La coincidencia era tan improbable, tan monstruosa, tan perfecta, que le costó respirar. ¿Puede ser posible?, pensó, su mente dando vueltas, negándose a aceptar la implicación, buscando una explicación racional que no existía. No, es una locura, una casualidad terrible, no puede ser. Pero la imagen de la mujer en la foto, Ana, que se parecía tanto a ella, la fecha de nacimiento. Las piezas encajaban con una lógica aterradora y demoledora. La verdad que estaba emergiendo era tan increíble que amenazaba con destrozar todo su mundo. Ciote, redefinir quién era ella, y sobre todo, quién era su hija. Mientras Clara luchaba con esta revelación en secreto, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, la presión en la mansión aumentaba de forma exponencial. Los chismes sobre la niñera milagrosa y su hija, que al principio eran susurros en los círculos de la alta sociedad, habían empezado a filtrarse a la prensa sensacionalista. Pequeñas notas en columnas de Sociedad al principio, luego artículos más grandes con fotos robadas de Mariana jugando con los gemelos en el jardín, capturadas con teleobjetivos desde fuera de la propiedad. La ultraconservadora familia Montaño, liderada por el abuelo de los niños, un patriarca de hierro que valoraba el apellido por encima de todo, empezó a presionar a Daniel de forma implacable. ¿Quién es esa mujer, Daniel? ¿Qué hace su hija viviendo en tu casa como si fuera de la familia? Estás manchando el apellido, estás deshonrando la memoria de Elena, le oyó gritar un día a su suegro por teléfono, su voz resonando por todo el despacho. Daniel, atrapado entre la necesidad desesperada de mantener la paz para sus hijos y las exigencias de su poderosa familia, se volvió más distante, más irritable, su estrés palpable en el aire. La calma que Mariana había traído, estaba siendo envenenada por el mundo exterior, por las mismas fuerzas que habían destruido a Elena. Un día, el doctor Vargas se presentó en la mansión sin previo aviso, con su sonrisa de depredador. Clara, el señor Montaño está muy preocupado por estas filtraciones a la prensa, le dijo con su habitual y gélida cortesía. Creemos que lo mejor para todos es que mantenga un perfil aún más bajo, no más salidas de la propiedad, ni siquiera para ir a la tienda, y sus llamadas telefónicas serán supervisadas. Por la seguridad de todos, por supuesto. La amenaza era clara. La jaula dorada se estaba haciendo más pequeña, más asfixiante. El punto de ruptura, la explosión inevitable, llegó una semana después. Un importante tabloide, conocido por su falta de escrúpulos, publicó un artículo de portada con un titular sensacionalista y cruel. La nueva señora Montaño, el millonario viudo encuentra consuelo en su empleada doméstica. El artículo estaba lleno de insinuaciones maliciosas, pintando a Clara como una cazafortuna sin escrúpulos, que estaba usando a su propia hija para seducir a un hombre vulnerable y rico. La familia Montaño estalló en furia, exigiendo una acción inmediata. Esa tarde, Daniel la convocó a la biblioteca. Su rostro era una máscara de furia fría, sus ojos oscurecidos por la rabia. Mire lo que ha provocado, le espetó, arrojando el periódico sobre el escritorio con un gesto violento. Mi vida, la vida de mis hijos, convertida en un circo mediático por su culpa. Yo no he hecho nada, señor.
Le juro que no he hablado con nadie, se defendió Clara, su voz temblando de injusticia, sintiéndose completamente impotente. No me importa. Su sola presencia aquí es el problema, gritó él, perdiendo el control por primera vez desde que la conocía, su dolor y su frustración encontrando por fin un blanco fácil. Mi familia tiene razón, esto ha ido demasiado lejos, he intentado proteger a mis hijos, he intentado hacer lo correcto por ellos, pero esto es insostenible. En ese momento, un grupo de periodistas, alertados por alguna fuente anónima, se había congregado en las puertas de la mansión, sus cámaras apuntando como rifles. Daniel caminó hacia la entrada principal, seguido por Clara, que intentaba desesperadamente hacerlo entrar en razón, explicarle que ella también era una víctima. Ante las cámaras, sin una pizca de duda o remordimiento en su voz, pronunció la sentencia que la destrozaría. Este asunto se ha vuelto un circo mediático, y usted, señora Clara, ya no es bienvenida en mi hogar ni en mi vida, declaró con una voz clara y resonante para que todos los micrófonos lo captaran, sacrificándola para salvar su propia imagen. La humillación pública fue total, absoluta y devastadora. Algo se rompió dentro de ella para siempre. La expulsión fue brutal, rápida e inhumana. 2 guardias de seguridad, con rostros impasibles, la escoltaron a ella y a Mariana a su suite, dándoles apenas 15 minutos para recoger sus cosas, como si fueran criminales. Mariana lloraba desconsoladamente, aferrada a la pierna de su madre, sin entender por qué el señor Daniel, que había sido tan amable, ahora las echaba de esa manera tan cruel. Mamá, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué se ha enfadado tanto con nosotras? Clara no tenía respuestas, solo un dolor sordo y una rabia impotente que le quemaba la garganta y le impedía hablar. Mientras metía sus pocas pertenencias en una maleta a toda prisa, con manos torpes y temblorosas, su mente corría a 1000 por hora. El diario. Tenía que asegurarse de llevarse el diario. Era su única arma, su única esperanza de justicia en un mundo que se había vuelto en su contra. Lo escondió en el fondo de su bolso, debajo de la ropa de Mariana, rezando para que no la registraran. Al salir de la mansión, pasando por delante de los periodistas que les gritaban preguntas y les hacían fotos, sus flashes cegándola, se sintió como una criminal, despojada de su dignidad, de su hogar, de su futuro. No tenían a dónde ir, su antiguo apartamento ya estaba alquilado. La abuela Carmen vivía en una habitación demasiado pequeña para 3. Estaban solas, en la calle con el escándalo persiguiéndolas como una sombra. Fue entonces cuando recordó un folleto que había visto en un centro comunitario meses atrás. Un refugio para mujeres y niños. Con sus últimas monedas, tomó un taxi hacia la dirección indicada, dejando atrás la mansión que había sido a la vez un sueño y una pesadilla. Mientras el coche se alejaba, Mariana sollozó, su carita pegada al cristal trasero. «Mamá, nos hemos olvidado algo. Mi juguete se ha quedado allí». La vieja muñeca de trapo, el origen de todo, se había quedado atrás, en territorio enemigo. La vida en el refugio fue un duro y brutal despertar a la realidad. Pasaron de una suite de lujo con sábanas de seda a una pequeña habitación con 2 camas de hierro y un baño compartido al final de un pasillo ruidoso. El contraste era abrumador, pero por primera vez en meses, Clara sintió que podía respirar, que el aire no estaba viciado de mentiras y vigilancia. Ya no estaba bajo escrutinio constante, ya no tenía que fingir una gratitud que no sentía. Sin embargo, la humillación pública la seguía a todas partes, una mancha indeleble. Su rostro estaba en todos los periódicos, en todos los programas de chismes de la televisión. La niñera trepadora se convirtió en su etiqueta, su estigma, una identidad que le habían impuesto a la fuerza. Las otras mujeres del refugio la miraban con una mezcla de pena, curiosidad morbosa y desconfianza. Para proteger a Mariana, le prohibió ver la televisión y leer los periódicos, pero no pudo evitar que los susurros, los comentarios maliciosos de otros niños, llegaran a sus oídos. Un día, una de las mujeres se le acercó en el comedor, con un periódico sensacionalista en la mano. ¿Es verdad lo que dicen de ti, que intentaste atrapar al millonario usando a tu hija? Clara la miró con una dignidad que no sabía que poseía, una fuerza que nacía de la verdad que guardaba en su corazón. La verdad es mucho más complicada de lo que cuenta un periódico, respondió con calma, una calma que desarmó a la otra mujer.
Sabía que no podía rendirse. Tenía que luchar, no por dinero, no por venganza, sino por la verdad, por la memoria de Elena, y por el futuro de su hija. Contactó a un servicio de asistencia legal gratuita. Le asignaron un abogado joven e inexperto, David, pero con un fuego en los ojos, una sed de justicia, que le dio una pequeña chispa de esperanza. Le contó toda la historia, desde la noche en que encontró a Mariana con los gemelos hasta el diario de Elena. El abogado la escuchó con atención, su escepticismo inicial transformándose en asombro y luego en indignación. Si lo que dice es cierto, esto es una bomba. Es ariatida. Dijo, pero probarlo contra el ejército de abogados de Montaño será casi imposible. Será David contra Goliat. Los medios de comunicación se convirtieron en el arma más cruel y efectiva de Daniel Montaño, orquestada por la mente maestra del Dr. Vargas. Su ataque no fue una simple defensa, sino una campaña de demolición diseñada para aniquilar el carácter de Clara con una precisión quirúrgica, moldeando la opinión pública a su antojo y presentándola como la única villana de la historia. Cada mañana los titulares de los tabloides sensacionalistas gritaban nuevas mentiras, cada una más dolorosa que la anterior, pintándola como una cazafortuna sin escrúpulos, una mujer mentalmente inestable que se había obsesionado peligrosamente con la prestigiosa y afligida familia. La trepadora que tejió una red de mentiras, el oscuro pasado de la niñera que acosa a un millonario viudo. Las historias eran tan grotescas, tan alejadas de la realidad, que parecían sacadas de una novela barata, pero la gente las devoraba con una avidez morbosa, compartiéndolas en redes sociales y comentándolas en los cafés, convirtiendo a Clara en el monstruo de la semana. Clara intentaba con todas sus fuerzas crear una burbuja para Mariana dentro de los muros del refugio, manteniendo los televisores apagados y los periódicos lejos de su alcance. Pero el veneno se filtraba por cada grieta de su frágil santuario. Lo oía en los susurros de otras madres en el pasillo, lo veía en las miradas de desprecio cuando iba a la pequeña tienda de la esquina. Se sentía expuesta, desnuda, juzgada por un mundo que no conocía ni un ápice de la verdad. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba durante las largas noches de insomnio, mientras observaba a Mariana dormir, su rostro contraído por una preocupación impropia de su edad. La duda era un veneno lento que corroía su alma, haciéndola cuestionar si debería haber aceptado el dinero y desaparecido para siempre. Pero entonces recordaba el diario, las palabras de Elena, y sabía que no podía rendirse. El golpe más duro, sin embargo, llegó cuando Mariana volvió un día del colegio improvisado del refugio con los ojos inundados de lágrimas, su carita contraída por un dolor que ninguna niña debería conocer. Algo se había roto. «Mamá, ¿es verdad lo que dicen los otros niños?», preguntó Mariana, su vocecita temblorosa rompiendo el corazón de Clara en 1.000.000 de pedazos mientras se aferraba a su falda como si fuera su única ancla en el mundo. «Dicen que eres una mentirosa, que quieres quitarle el dinero al señor Daniel y que por eso nos fuimos. No es verdad, ¿verdad, mamá? Diles que no es verdad». Clara la abrazó con una fuerza desesperada, sintiendo una rabia impotente contra el mundo, contra la crueldad de Daniel, contra un sistema que permitía que el veneno de los adultos llegara hasta el alma de una niña inocente. «Claro que no es verdad, mi amor, mi vida», le susurró al oído, meciéndola suavemente, intentando traspasarle su propia fuerza. «Son solo mentiras de gente mala que no nos conoce. Tú y yo sabemos la verdad, y eso es lo único que importa en el mundo». Pero notó que la niña no se consolaba del todo. Había una tristeza más profunda en sus ojos, una melancolía que no había visto antes, como si una luz interior se estuviera apagando lentamente. «Tengo que protegerla. Pero ¿cómo lucho contra un fantasma, contra una mentira que está en todas partes?», pensó Clara con desesperación. Esa noche, mientras la arropaba, Mariana le preguntó por algo que Clara había olvidado por completo en medio del caos de su vida. Un detalle que ahora se revelaba crucial. «¿Dónde está mi muñeca asterisco?», preguntó en un susurro casi inaudible, como si temiera la respuesta. «La busqué en la maleta, y no está». «La hemos dejado allí, ¿verdad?». Clara sintió una punzada de culpa tan aguda, que le cortó la respiración. En la prisa por escapar de la mansión, se había olvidado del viejo juguete de trapo. No era un simple objeto. Era el último regalo de su abuela, un recuerdo de su infancia. Pero ahora, con lo que sabía del diario, sospechaba que era mucho más. Sospechaba que era la misma de la que hablaba Elena.
La ausencia de aquel juguete se convirtió rápidamente en una dolorosa metáfora de todo lo que habían perdido en su huida. Su hogar, su seguridad, su identidad. Mariana se volvió más callada, más retraída, y la luz de sus ojos parecía atenuarse con cada día que pasaba en el refugio. Ya no dibujaba con el mismo entusiasmo ni cantaba las canciones que tanto le gustaban, esas que habían calmado a los gemelos. Pasaba largos ratos mirando por la ventana, su rostro pequeño y serio perdido en pensamientos que ninguna niña de su edad debería tener, como si esperara ver algo que nunca llegaría, como si hubiera perdido una parte de sí misma. «Quizás si me porto muy bien, ella volverá», le dijo un día a Clara, refiriéndose al juguete como si tuviera vida propia, como una amiga perdida. Clara intentó desesperadamente comprarle otras nuevas, juguetes más bonitos y caros que los que jamás habían tenido, en un torpe intento de sustituir lo insustituible, pero Mariana las rechazaba con una tristeza silenciosa que era peor que cualquier berrinche. «No quiero una nueva, quiero la mía», repetía con un tono de Samata Padermón, a terquedad que era a la vez desgarradora y admirable. «La que me dio la abuela. La que tiene el botón en el ojo». Cada vez que mencionaba a su abuela, Clara sentía como si le clavaran un puñal en el corazón, pensando en la verdad que aún no podía revelarle a su hija, la verdad sobre su verdadero origen. Comprendió entonces que recuperar ese objeto no era un simple capricho infantil, era una necesidad vital, una misión. Era la única forma de recuperar una parte fundamental de su historia, de su identidad, de la verdad que Daniel Montaño intentaba borrar con su dinero y sus abogados. La idea de volver a la mansión, de enfrentarse a sus demonios, la aterrorizaba hasta la médula, pero el amor por su hija era infinitamente más fuerte que cualquier miedo. Tenía que recuperarla costase lo que costase. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». El día del juicio llegó como una sentencia anunciada, una mañana gris y plomiza que parecía reflejar el estado de ánimo de Clara. El tribunal era un edificio imponente y frío. Una catedral de mármol y madera oscura diseñada para intimidar, para recordar a los mortales su insignificancia ante la majestuosidad de la ley. Clara se sentía exactamente así, pequeña, insignificante, una hormiga a punto de ser aplastada por el zapato de un gigante. Se sentó en el banco de madera dura, con su abogado de oficio a un lado, un hombre joven y bien intencionado pero visiblemente abrumado por la maquinaria legal que Daniel Montaño había desplegado en su contra. Al otro lado de la sala, Daniel estaba flanqueado por un ejército de abogados caros, con el doctor Vargas a la cabeza, susurrándole al oído con la confianza de un general que ya ha ganado la guerra antes de que comience la batalla. La prensa abarrotaba la parte trasera de la sala, un enjambre de cámaras y micrófonos listos para devorar cada segundo del espectáculo. Sus flashes ocasionales eran como relámpagos de una tormenta que se cernía directamente sobre ella. Mariana estaba sentada unas filas más atrás, al cuidado de una trabajadora social, sus grandes ojos fijos en su madre, llenos de una mezcla de miedo y una fe inquebrantable que era el único ancla de Clara en medio de aquella tempestad. «Tengo que ser fuerte por ella, no puedo derrumbarme ahora», se repitió Clara por enésima vez, un mantra que luchaba por creer con cada fibra de su ser. El juez, un hombre de rostro severo y mirada impenetrable, golpeó la mesa con su mazo, el sonido seco y final resonando en el silencio tenso. La audiencia había comenzado. El doctor Vargas se levantó con la elegancia de un actor de teatro, su voz resonando en el silencio solemne de la sala, cada palabra cuidadosamente calibrada para causar el máximo impacto. Su discurso de apertura fue una obra maestra de la manipulación, una sinfonía de medias verdades y mentiras descaradas que tejían una narrativa tóxica alrededor de Clara. Pintó a Clara como una mujer calculadora y oportunista que, al ver la vulnerabilidad de un padre viudo y afligido, había urdido un plan metódico para infiltrarse en su familia y extorsionarlo. Utilizó las noticias de los tabloides, que él mismo había filtrado con precisión quirúrgica, como supuestas pruebas irrefutables de su carácter inestable y su falta de escrúpulos. Habló de su obsesión con la familia Montaño, de sus delirios sobre una conexión especial que no existía, de cómo había intentado suplantar la figura de la difunta esposa del señor Montaño. «Señoría, miembros del jurado, lo que tenemos aquí no es una disputa por la fax custodia», declaró, su voz goteando una falsa compasión que a Clara le revolvió el estómago. «Es el intento desesperado de una mujer por aferrarse a un estilo de vida que no le corresponde, utilizando a su propia hija como peón en un juego cruel y egoísta.
El señor Montaño solo busca proteger a sus hijos, proteger la memoria sagrada de su difunta esposa, de esta intrusión maliciosa. Pide a este tribunal que le devuelva la paz que esta mujer le ha robado. Cada palabra era un golpe, una cuchillada que desangraba la verdad, y la dejaba expuesta y humillada ante el mundo. El abogado de Clara, David, hizo lo que pudo, pero era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Su pasión y su creencia en la inocencia de Clara eran evidentes, pero carecía de la experiencia y los recursos para contrarrestar la maquinaria de Vargas. Sus argumentos sobre el amor maternal, la conexión genuina entre las niñas y la desesperación de una madre por proteger a su hija sonaban débiles, casi patéticos, frente a la apabullante y bien financiada narrativa del abogado de Montaño. Cuando llamaron a declarar a la antigua niñera de los gemelos, la mujer de mirada altiva que la había humillado en la mansión, el caso pareció sellarse definitivamente. La niñera, con un aplomo ensayado y un vestido caro que seguramente Daniel le había comprado para la ocasión, testificó que había visto a Clara comportarse de manera extraña, susurrando a los niños sobre secretos familiares y llenándoles la cabeza con fantasías. Mintió con una facilidad escalofriante, sus ojos nunca encontrando los de Clara, fijos en un punto en la pared como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. Siempre me pareció que buscaba algo más que un simple empleo, concluyó con un tono de falsa preocupación que sonaba obsceno en la solemnidad de la sala. Quería formar parte de la familia a cualquier precio, estaba obsesionada. El testimonio fue devastador, una daga envenenada que pareció convencer al jurado. El juez escuchaba con atención, su rostro impasible, pero Clara vio un cambio sutil en su expresión. Una inclinación de cabeza que parecía indicar que la balanza se había inclinado irrevocablemente en su contra. Está todo perdido, pensó, un frío glacial apoderándose de su corazón. Van a creerles. Van a creer todas sus mentiras y me van a separar de mi hija para siempre. Algo estaba a punto de romperse. Daniel Montaño fue el siguiente en subir al estrado, y su sola presencia pareció cambiar la gravedad de la sala. Su traje a medida de color carbón gritaba poder y respetabilidad. Su rostro cuidadosamente compuesto en una máscara de dolorosa dignidad. La de un hombre noble obligado a airear sus trapos sucios en público. Habló con una calma estudiada, su voz grave y controlada, un instrumento perfectamente afinado para evocar simpatía y confianza. Expresó su profunda gratitud inicial hacia Clara por haber ayudado a sus hijos, un movimiento inteligente que lo hacía parecer razonable y justo, no un monstruo vengativo. Pero luego, con una transición suave y magistral, describió cómo esa gratitud se había convertido en inquietud y temor. Empezó a cruzar límites que no debía, dijo, mirando directamente al jurado, con una sinceridad fingida, que era pura actuación de método. Se involucró en asuntos personales, hizo preguntas sobre mi difunta esposa, que eran inapropiadas, casi morbosas, como en queda cóconas, como si quisiera saber más de lo que una empleada debería. Llegó un punto en el que sentí que su presencia ya no era beneficiosa para mis hijos, sino perjudicial. Mi único deseo ha sido siempre protegerlos del dolor. Y sentí que la señora estaba trayendo más caos a nuestras vidas, no la calma que prometía al principio. Su actuación era impecable, digna de un premio. Era el padre afligido, el viudo protector, la víctima de una empleada desequilibrada y ambiciosa que había abusado de su confianza. Clara lo miraba desde su banco, asqueada por su capacidad para retorcer la verdad hasta hacerla irreconocible. Él era el que la había acorralado, el que la había amenazado, el que la había humillado, y ahora se presentaba ante el mundo como el ofendido. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que le costaba respirar. El alegato final del doctor Vargas fue la estocada final, un golpe de gracia a una batalla que ya parecía perdida. Con una retórica afilada y precisa, repasó cada punto, cada testimonio falso, tejiendo una red de mentiras tan convincente y hermética, que hasta Clara por un momento dudó de su propia cordura, de su propia percepción de la realidad. Resumió el caso como un simple acto de protección paterna contra una amenaza externa, una narrativa simple y poderosa que resonaba con los valores tradicionales de la familia y la propiedad. La evidencia es abrumadora, señoría, no hay duda razonable aquí. Solo hay un curso de acción que puede restaurar la paz y la seguridad en la vida de dos niños huérfanos que ya han sufrido demasiado, declaró,
su voz llena de una falsa solemnidad que buscaba conmover al juez. Pido que se emita una orden de alejamiento permanente contra la señora Clara y su hija, para que no puedan acercarse a menos de 500 metros de la familia Montaño o de cualquiera de sus propiedades. Y pido que se le conceda al señor Montaño la total y completa tranquilidad para criar a sus hijos en paz, lejos de esta influencia tóxica y perturbadora que amenaza con destruir su hogar. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de una expectación ominosa, como la calma antes de una ejecución. El juez se ajustó las gafas, revisó sus notas por última vez y levantó la vista. Su mirada se posó en Clara, y en sus ojos no había compasión, solo la fría y distante aplicación de la ley tal como se la habían presentado. Este tribunal ha escuchado los testimonios y revisado las pruebas presentadas, comenzó, su voz grave resonando como el martillo de un verdugo. Clara cerró los ojos, preparándose para el golpe final, para el fin de su vida tal como la conocía. Señoría, con su permiso. Quisiera decir algo. La voz de Clara sonó sorprendentemente clara y firme en el silencio sepulcral de la sala, cortando el discurso del juez. Todos los ojos se volvieron hacia el corto, sorprendidos por su audacia, como si una pieza del decorado hubiera cobrado vida de repente. El juez frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción de un procedimiento que consideraba concluido. Señora, ya ha tenido su oportunidad de declarar. Su abogado ha hablado por usted. El procedimiento ha terminado. Lo sé, señoría, pero hay algo que nadie ha dicho. Algo que lo cambia todo, insistió, poniéndose lentamente en pie, sus piernas temblando pero su determinación más sólida que el acero. Sentía la mirada de Mariana sobre ella, una fuente de fuerza inesperada que la impulsaba a seguir. Esto no se trata de dinero. Nunca se trató de eso, a pesar de lo que han intentado hacerles creer. Se trata de la verdad. Una verdad que el señor Montaño, y su familia antes que él, han intentado enterrar durante años por vergüenza y orgullo. Daniel la miró con una furia helada, una advertencia silenciosa en sus ojos grises que ya no le causaba miedo, porque ya no tenía nada que perder. El doctor Vargas se levantó de un salto, su rostro enrojecido de indignación. Protestó. Esto es un circo. La demandada está intentando difamar a mi cliente, con acusaciones infundadas y desesperadas para desviar la atención. Pero el juez, quizás por un destello de curiosidad, o por el deber de escuchar a todas las partes hasta el final, levantó una mano. La escucharé. Pero sea breve y vaya al grano. No toleraré un espectáculo. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la última oportunidad sobre sus hombros, el destino de su hija pendiendo de sus próximas palabras. Gracias, señoría. Para entender lo que ha pasado, primero tienen que conocer a Elena. No a la versión santificada y frágil que su esposo ha presentado para ganar su simpatía, sino a la mujer real. El nombre flotó en el aire, cargado de historia y de dolor, y por primera vez, no fue pronunciado por Daniel como un arma. Elena Montaño era una mujer maravillosa, continuó Clara, su voz ahora más suave, teñida de una nostalgia que conmovió a algunos miembros del jurado, cuyas expresiones de aburrimiento se transformaron en interés genuino. El señor Montaño la ha presentado como un recuerdo frágil que debe ser protegido, pero era mucho más que eso. Era fuerte, apasionada, llena de vida, y guardaba un gran secreto que la consumió por dentro. Daniel se tensó en su asiento, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse visiblemente en las comisuras de sus labios, una vena latiendo en su sien. Un secreto que le causó un dolor inmenso durante toda su vida, un secreto que confió a las páginas de su diario personal. Con manos temblorosas pero firmes, Clara sacó de su bolso el pequeño cuaderno encuadernado en cuero gastado, y se lo entregó a su abogado, que lo miró con asombro. Protesto, señoría. Ese diario fue robado de una propiedad privada. Es inadmisible como prueba. Es el fruto de un árbol envenenado, gritó Vargas, su voz perdiendo por primera vez su compostura, mostrando un atisbo de pánico. No fue robado, replicó Clara con calma, su serenidad contrastando con la histeria del abogado. Lo encontré por accidente. O quizás no fue un accidente. Sentí que era el destino, que era Elena pidiendo que se supiera la verdad. El juez examinó el diario, intrigado, y miró a Vargas con una expresión de advertencia.
Su protesta queda registrada, pero anulada por ahora. Quiero escuchar esto. Continúe, señora. Clara abrió el cuaderno en una página marcada, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra. Con su permiso, leeré un fragmento. La fecha es de hace 9 años, poco después del nacimiento de mi hija. Hoy he vuelto a soñar con ella. Mi pequeña. La niña que tuve que entregar para no traer la vergüenza a mi familia, para no manchar el apellido Montaño. A veces me pregunto cómo será, si se parecerá a mí, si tendrá mis ojos o mi sonrisa. Le he pedido a mi hermana que la cuide, que le dé todo el amor que yo no puedo darle, que la proteja de esta familia. Le he hecho un pequeño regalo, una muñeca con retales de mi vestido de novia favorito, para que siempre, siempre tenga un pedazo de mí con ella. Es mi único consuelo, mi única conexión. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que se podía oír la respiración contenida de los presentes. Las palabras, llenas de un dolor antiguo y palpable, habían cambiado por completo la atmósfera del juicio. Ya no se trataba de una disputa laboral, sino de una tragedia familiar oculta, de un drama humano de proporciones épicas. La mirada del juez se había agudizado, su interés profesional transformado en una intensa curiosidad humana. La narrativa de Vargas, tan cuidadosamente construida, se había hecho añicos con una sola página. ¿De qué hermana está hablando?, preguntó el juez, su tono ahora completamente serio, su interés capturado por completo por esta nueva e inesperada revelación. ¿Acaso está insinuando que la señora Montaño tenía una hermana secreta? Según los registros oficiales, la señora Elena Montaño era hija única, no tenía hermanos. No lo era, respondió Clara, su voz temblándose de emoción contenida, la emoción de decir la verdad en voz alta por primera vez. Tenía una hermana mayor. Una hermana a la él, a que su familia ultraconservadora repudió y borró de su historia, de sus fotos, de su vida, por un error de juventud, por quedarse embarazada sin estar casada en una época en la que eso era el mayor de los pecados. Una hermana que tuvo que criar sola a su propia hija, a mí. Sacó la fotografía vieja y arrugada de su bolso, la otra pieza del rompecabezas, y se la entregó al alguacil para que se la hiciera llegar al juez. La foto, descolorida por el tiempo, mostraba a 2 mujeres jóvenes, sonriendo a la cámara, abrazadas con un cariño inconfundible y profundo. Una era inconfundiblemente una joven Elena Montaño, la otra era Ana, la madre que Clara recordaba, la mujer que la había criado con un amor feroz y protector. Mi madre, Ana, me crió sola. Y después, cuando su hermana pequeña cometió un error similar, acogió a la hija de Elena. La crió como si fuera suya, bajo la promesa de un silencio absoluto, para protegerla de la misma crueldad que ella había sufrido. Esa niña es Mariana, mi hermana adoptiva, la hija biológica de Elena Montaño y sobrina del hombre que me acusa. La revelación cayó como una bomba en la sala del tribunal. Los murmullos se convirtieron en un clamor ahogado, una ola de shock que recorrió cada rincón de la sala. Las cámaras de los periodistas disparaban sus flashes sin cesar, el sonido como una ráfaga de ametralladora capturando el momento histórico, la caída de un imperio familiar. Daniel Montaño estaba pálido como un fantasma, sus manos apretando los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, su mandíbula tensa hasta el punto del dolor, su mundo desmoronándose ante sus ojos. ¿Puede probarlo?, preguntó el juez, su voz apenas un susurro, consciente de que la respuesta a esa pregunta cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. Más allá del diario y la fotografía, que podrían ser interpretados, ¿tiene alguna prueba física, irrefutable, que conecte a la niña directamente con el regalo mencionado en el diario? Clara sintió un nudo en la garganta. Era el momento de la verdad. El juguete, la prueba definitiva, se había quedado en la mansión. Se quedó allí, señoría, cuando nos echaron. Pero es la prueba definitiva. Se lo juro. Una conmoción en el fondo de la sala llamó la atención de todos. Una de las empleadas de servicio de la mansión, una mujer mayor que siempre había sido amable con Clara, avanzaba por el pasillo, su rostro lleno de una determinación temerosa. «Yo la tengo», dijo con voz temblorosa pero clara. «La encontré en la habitación de la niña. La guardé. Sabía que era importante». Entregó el objeto al alguacil.
Era el momento. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. ¿Puedo hacerlo?, afirmó Clara, su voz recuperando toda su fuerza. Se giró, y buscó con la mirada a su hija en la parte de atrás de la sala. Mariana, cariño, ¿puedes venir un momento, por favor? No tengas miedo. La trabajadora social, con una expresión de asombro en su rostro, acompañó a la niña, que caminaba con pasos vacilantes hacia el estrado, sus ojos asustados fijos en su madre, sin comprender la magnitud de lo que sucedía. La empleada le entregó el objeto, y la niña lo aferró contra su pecho como un escudo, su único tesoro recuperado. El juez la miró con una suavidad inesperada, su rostro severo ablandándose ante la inocencia de la niña. No tengas miedo, pequeña, nadie te va a hacer daño. Clara se arrodilló para estar a su altura, creando una burbuja de seguridad a su alrededor. Cariño, ¿puedes enseñarle al señor juez el juguete que te hizo la tía Elena? El que la abuela te dio. Mariana, con una timidez infinita pero confiando ciegamente en su madre, levantó la desgastada muñeca de trapo. A primera vista, era un objeto humilde, casi patético en la opulencia de la sala del tribunal. Pero Clara sabía dónde mirar. Señoría, si se fija bien, en el borde del vestido. Mi madre bordó algo antes de dármela, para que la verdad nunca se perdiera del todo. Las iniciales de la verdadera madre de Mariana, como un último acto de amor y de verdad. El alguacil tomó el objeto con una delicadeza reverencial y se lo llevó al juez. El hombre se puso las gafas de lectura, acercó el juguete a la luz y examinó la tela descolorida y gastada. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, levantó la vista. Sus ojos, ahora llenos de una comprensión asombrosa y una furia contenida, se clavaron en Daniel Montaño. Las iniciales son E.M., declaró con una voz que resonó en cada rincón de la sala. Elena Montaño. El caos se desató. El mundo de Daniel Montaño se derrumbó en ese preciso instante. El sonido de los flashes de las cámaras era como el de un bombardeo, cada destello una explosión que destrozaba su imagen, su reputación, su vida entera construida sobre una mentira que ni siquiera sabía que existía. Se quedó paralizado, su mente incapaz de procesar la magnitud de la revelación, las palabras del juez repitiéndose en un eco infinito en su cabeza. Elena, su Elena, había tenido una hija de la que nunca le había hablado, un secreto que se había llevado a la tumba. Una hija que era, ahora lo entendía todo con una claridad dolorosa y cegadora, la sobrina de la mujer a la que había intentado destruir por puro orgullo y conveniencia. Miró a Mariana, a la niña que había traído una calma inexplicable a sus hijos, y por primera vez no vio a la hija de su empleada. Vio los ojos de Elena. Vio su sonrisa. Vio la sangre de su esposa. La conexión de los gemelos no era magia ni una coincidencia. Era sangre. Era el instinto reconociendo a la familia perdida. La vergüenza y el remordimiento lo golpearon con la fuerza de un tsunami, dejándolo sin aire, ahogándolo en una ola de culpa insoportable. Había profanado la memoria de su esposa de la peor manera posible, persiguiendo a su propia familia, a la sangre de su sangre. No puede ser, pensó Daniel, la realidad desmoronándose a su alrededor como un castillo de naipes. Todo este tiempo. Ella estaba aquí, en mi casa, y yo la rechacé, la humillé. El juez golpeó la mesa con su mazo repetidamente, con una fuerza que hizo temblar los vasos de agua, intentando restaurar un orden que ya era imposible de recuperar en medio del pandemonio. «Silencio, silencio en la sala», gritó, su voz apenas audible por encima del tumulto de periodistas y espectadores conmocionados que hablaban todos a la vez. Finalmente, la sala comenzó a calmarse, pero la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, la de una verdad liberada que era un animal salvaje que no podía volver a ser enjaulado. El rostro del juez era una máscara de severidad, pero sus ojos estaban fijos en Daniel con una expresión de profundo desprecio y decepción. «Señor Montaño», comenzó, su voz gélida y cortante como el hielo, despojándolo de cualquier respeto. «Este tribunal ha sido testigo de un intento despreciable de manipular la justicia. Ha utilizado su poder y su riqueza para difamar a una mujer inocente y para ocultar una verdad que tenía el deber moral y familiar de reconocer. Las implicaciones de lo que se ha revelado hoy son extraordinarias». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre Daniel como una losa de cementerio, sellando su destino público.
Se suspende esta audiencia. Se abrirá una investigación completa sobre las acusaciones de perjurio, difamación y posible ocultación de filiación en su contra. Señor Vargas, le advierto que su conducta será revisada por el Colegio de Abogados. Hoy ha perdido algo más importante que un caso. Ha perdido su honor. Clara, mientras tanto, no sentía el triunfo que todos esperaban. No había alegría en la destrucción de un hombre, incluso de uno que la había hecho sufrir tanto. Solo sentía un inmenso y abrumador alivio, como si un peso que había cargado durante años, el peso del secreto de su madre, finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. Abrazó a Mariana con fuerza, protegiéndola del caos que las rodeaba, susurrándole al oído que todo iba a estar bien, que la pesadilla había terminado por fin, que la verdad las había hecho libres. La niña, aunque confundida por todo lo que estaba pasando, se aferraba a ella, su pequeño cuerpo temblando por la tensión acumulada, sintiendo el cambio en el aire. Clara miró por encima del hombro de su hija, y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Por primera vez, no vio en él al magnate arrogante, al enemigo implacable. Vio a un hombre roto, a un hombre enfrentado a las ruinas de su propia vida, a las consecuencias de sus propias mentiras y las de su familia. No sintió odio, ni siquiera rencor, sintió una extraña y punzante punzada de compasión. Ambos habían sido víctimas de los mismos secretos, de las mismas tradiciones asfixiantes que valoraban más la apariencia que la verdad. La batalla legal había terminado, pero ahora comenzaba la verdadera lucha, la de reconstruir una familia a partir de los pedazos de un pasado destrozado. ¿Sería posible perdonar y sanar después de tanto dolor? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de la sala. Los guardias de seguridad tuvieron que escoltar a Clara y Mariana fuera del tribunal para protegerlas del enjambre de periodistas que se abalanzaba sobre ellas como una jauría, gritando preguntas, buscando la exclusiva que sacudiría al país durante semanas. Señora Clara, ¿qué se siente al ser la tía de la heredera Montaño? Mariana, ¿cómo te sientes al saber que eres familia de los gemelos? Las preguntas eran crueles y sin sentido para una niña que acababa de descubrir una verdad tan abrumadora. Clara cubrió los oídos de su hija, intentando protegerla de la vorágine mediática que no entendía de dolor ni de privacidad, solo de titulares. Su abogado de oficio, David, ahora convertido en un héroe inesperado a los ojos de la prensa, les abrió paso hasta un coche que los esperaba, su rostro una mezcla de agotamiento y euforia. Mientras se alejaban del juzgado, Clara miró por la ventanilla trasera, y vio a Daniel Montaño saliendo del tribunal, solo, abandonado por su séquito de abogado, ese que ya se distanciaban de él, su figura imponente ahora encorvada por el peso de la derrota y la humillación pública. Las cámaras se volvieron hacia él, como una manada de lobos hambrientos, pero él no pareció notarlo. Su mirada estaba perdida, vacía, fija en un punto del pasado que ya no podía cambiar. La guerra había terminado, y como en todas las guerras, no había vencedores, solo supervivientes. Sobrevivientes de un secreto que había envenenado a 2 generaciones, y que casi destruye a una tercera. Esa noche, en la seguridad anónima de una habitación de hotel pagada por los servicios sociales, lejos del ruido y la furia del mundo, Clara finalmente tuvo un momento para procesar todo lo que había sucedido. Acostó a Mariana que, agotada por la tensión del día, se durmió casi al instante, abrazada a su viejo juguete de trapo, el talismán que les había devuelto su historia y su identidad, ahora descansando sobre la almohada como un guardián. Clara se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, una ciudad que ahora la veía de una forma completamente diferente. Ya no era la empleada acusada, la trepadora social, era la mujer que había desafiado a un gigante y había ganado. Era la guardiana de una verdad familiar que había sacudido los cimientos de la alta sociedad. «Lo logramos, mamá», susurró al reflejo de la ventana, como si su madre adoptiva, Ana, pudiera escucharla desde algún lugar más allá de las estrellas. «Lo logramos. Tu niña está a salvo. Y todo el mundo sabe la verdad de Elena, tu hermana. Ya no tienes que guardar su secreto». Las lágrimas que habían estado contenidas durante meses finalmente corrieron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de un doloroso pero necesario final a un capítulo oscuro de sus vidas. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de nuevos desafíos, pero ya no estaba sola. Tenía la verdad y a su hija.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que eso era más que suficiente. Mientras Clara encontraba una paz precaria, Daniel Montaño se encontraba en el infierno de su propia creación. La mansión, que siempre le había parecido un símbolo de su éxito, de su poder, ahora se sentía como una tumba fría y vacía, sus pasillos silenciosos resonando con los ecos de sus mentiras y su ceguera. El escándalo Montaño estaba en todas partes, en la televisión, en Internet, en las portadas de todos los periódicos del país. Las acciones de su empresa se desplomaron, los socios comerciales se distanciaban, pero a él ya no le importaba. El dinero y el estatus le parecían insignificantes frente a la enormidad de su fracaso personal y moral. ¿Cómo no lo había visto? La conexión de Mariana con los gemelos. Era tan obvio, estaba delante de mis ojos, pensó, el dolor por la pérdida de su esposa golpeándolo con una fuerza renovada, ahora mezclado con una culpa insoportable. Le fallé, Elena, le fallé en vida al no entender su tristeza, y le he fallado en la muerte al perseguir a su hija. Su única preocupación ahora eran sus hijos, y la niña a la que le había negado su lugar en la familia, la niña a la que había herido de forma irreparable. Tomó una decisión, la primera correcta en mucho tiempo. Llamó a un nuevo abogado, un hombre honorable conocido por su integridad. «Necesito que contacte a Clara», dijo, su voz ronca por la culpa y las lágrimas no derramadas. «Dile que quiero hablar con ella. Sin abogados, sin amenazas, sin dinero de por medio, dio. Solo ella y yo. Dile que lo siento, y que haré lo que sea necesario para arreglar esto. Lo que sea». Clara recibió la llamada del nuevo abogado de Daniel con una mezcla de sorpresa y un profundo escepticismo. Su primer instinto fue negarse rotundamente. ¿Para qué hablar con él? Ya había ganado en el tribunal, la verdad estaba de su lado y no le debía absolutamente nada. No quería volver a verlo, no quería volver a sentir ese miedo. Pero algo en la forma en que el abogado transmitió el mensaje, una nota de sinceridad genuina y desesperada, la hizo dudar. «Dice que está dispuesto a hacer lo que sea para enmendar las cosas», le dijo el abogado. No como una estrategia legal para mitigar los daños, sino como un hombre que quiere arreglar a su familia. La palabra familia la golpeó con fuerza. A pesar de todo el dolor, de toda la humillación, ahora eran, innegablemente, familia. Mariana era la sobrina de Daniel, la prima de los gemelos. Negarse a hablar sería perpetuar el CICL, o de secretos y resentimiento que había causado tanto daño a su propia madre y a Elena. «Está bien», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Hablaré con él. Pero bajo mis condiciones. En un lugar neutral, público, un parque. Y Mariana vendrá conmigo. Él tiene que verla, tiene que hablar con ella, no como un problema que hay que resolver, o una heredera a la que hay que compensar, sino como la niña que es. Como su sobrina. La condición era una prueba. Quería ver si Daniel estaba realmente dispuesto a humillarse, a salir de su fortaleza de mármol y enfrentarse a ellas en igualdad de condiciones, sin sus muros de poder para protegerlo. Se encontraron en un pequeño parque público, un lugar anónimo lleno de risas de niños, un mundo a años luz de la opulencia de la mansión o la frialdad del tribunal. Daniel llegó solo, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, un intento torpe pero significativo de parecer un hombre normal. Se veía cansado, sus ojos hinchados como si no hubiera dormido en días, la arrogancia borrada de su rostro. Cuando vio a Clara y Mariana sentadas en un banco junto a los columpios, se detuvo a unos metros, como si una barrera invisible le impidiera acercarse, como si no supiera cómo cruzar el abismo que él mismo había cavado entre ellos. Mariana lo miró con curiosidad inocente, sin el miedo de antes, solo con la franqueza de una niña. Clara simplemente esperó, dejando que él diera el primer paso, el más difícil. Finalmente, él caminó hacia ellas, cada paso pareciendo costarle un esfuerzo enorme. «Clara». «Mariana», comenzó, su voz apenas un susurro roto, despojada de toda su antigua autoridad. «No hay palabras para decir cuánto lo siento. Fui un ciego, un arrogante, un monstruo. Les he causado un dolor que no puedo ni empezar a imaginar, y viviré con ello el resto de mi vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas de verdad, lágrimas de un hombre roto.
¿Por qué estabas tan enfadado con nosotras, señor Daniel?, preguntó Mariana de repente, con la lógica simple y directa de un niño. La pregunta lo desarmó por completo. Se arrodilló frente a ella, para mirarla a los ojos. No estaba enfadado contigo, pequeña, nunca, dijo, su voz quebrada. Estaba asustado. Porque me recordabas a alguien, a quien echo mucho de menos, todos los días. A tu tía Elena. Y no sabía qué hacer con ese sentimiento. Mariana extendió su pequeña mano, y con un gesto de una pureza abrumadora, le secó una lágrima de la mejilla. El gesto rompió la última barrera de Daniel. Se derrumbó, sollozando abiertamente en un parque público, por fin liberando el dolor y la culpa que lo consumían. Pasaron horas en ese parque, hablando. No de términos legales ni de dinero, sino de Elena y Ana, de dos hermanas separadas por la crueldad. Clara le contó a Daniel historias de su infancia, de la hermana que él nunca supo que existía, de la vida que llevaron en secreto, de la tristeza oculta de su madre. Daniel, a su vez, le habló de la mujer que amaba, de sus sueños, de sus miedos, de la sombra de tristeza que a veces veía en sus ojos y que nunca entendió, una ignorancia por la que se odiaba a sí mismo. Por primera vez, compartieron el duelo en lugar de luchar por él, encontrando un terreno común en el amor que ambos sentían por las dos hermanas. Mariana jugaba cerca, su presencia un recordatorio constante del futuro que aún podían construir a partir de las cenizas del pasado. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Daniel hizo una propuesta, su voz tranquila y seria. No les pido que me perdonen, dijo, su voz tranquila y seria. Sé que eso es algo que debo ganarme con el tiempo, si es que alguna vez lo consigo. Pero les pido que me den una oportunidad. Una oportunidad para ser el tío que Mariana merece. Una oportunidad para que los gemelos conozcan a su prima y crezcan juntos. Vengan a vivir a la mansión. No como empleadas, por Dios, no. Como familia. Como lo que siempre debimos ser. La oferta era radical, abrumadora, un giro de 180 grados. Necesitamos tiempo, respondió Clara, firme pero no hostil. Tiempo para sanar. Tómense todo el tiempo que necesiten, la oferta siempre estará ahí. Y mientras tanto, me aseguraré de que no les falte absolutamente nada. He creado un fideicomiso para Mariana, para su educación, para su futuro, sin condiciones, sin ataduras. Se despidieron al anochecer, no como enemigos, sino como dos extraños unidos por un lazo de sangre, al principio de un camino largo y difícil hacia la reconciliación. Un año después del juicio, la mansión Montaño ya no era un mausoleo de mármol y silencio. Se había transformado en un santuario de memoria y esperanza. Un lugar donde el pasado era honrado en lugar de ocultado. En la pared principal del gran salón, donde antes colgaba un retrato austero del patriarca fundador de la fortuna Montaño, ahora resplandecía un enorme cuadro. En él dos mujeres jóvenes, Elena y su hermana Ana, sonreían abrazadas, reunidas por fin en el corazón del hogar que a una le fue negado, y a la otra le sirvió de prisión. Debajo una placa de latón decía, en memoria de Elena y Ana, dos hermanas, unidas por la sangre, separadas por el prejuicio, y reunidas para siempre en nuestra historia. Daniel insistió en que el cambio fuera la pieza central, un recordatorio diario y público de la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. La Fundación Elena y Ana Montaño se inauguró en una ceremonia emotiva y concurrida. Daniel pronunció un discurso cargado de una humildad que nadie le conocía. Esta fundación no nace de la caridad, sino de la deuda, dijo, sus ojos encontrando los de Clara entre él y la multitud. Una deuda con dos mujeres extraordinarias a las que les fallamos. Nuestro objetivo es construir una comunidad, para que ninguna mujer tenga que volver a elegir entre su dignidad y el futuro de sus hijos. Al final del acto, le entregó a Clara los estatutos de la fundación, un gesto que sellaba su nueva sociedad. Tú eres su corazón, le susurró. Clara aceptó, no como empleada, sino como cofundadora, la heredera legítima de la mitad de aquel legado de reparación. Clara se sumergió en el trabajo de la fundación con una pasión y una energía que sorprendió a todos, excepto a Daniel. Él sabía que su fuerza no provenía de la ambición, sino de la empatía, de haber vivido en carne propia la desesperación que ahora intentaba aliviar en otras. No se sentaba en un despacho lujoso a firmar papeles. Estaba en el terreno, visitando refugios, escuchando historias, abrazando a madres que habían perdido la esperanza.
viendo en cada una de ellas un reflejo de sí misma. Creó programas de becas para los hijos de estas mujeres, asegurándose de que la falta de recursos nunca fuera un impedimento para sus sueños. Impulsó una red de apoyo legal gratuito para casos de custodia injustos, utilizando a los mejores abogados del país, pagados por la fundación, para defender a las más vulnerables contra los más poderosos. ¿Estás segura de que puedes con todo esto? Es una carga muy pesada, le preguntó Daniel una tarde, preocupado por el peso que llevaba sobre sus hombros. Ella sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Cada vez que ayudo a una de estas mujeres, siento que estoy honrando a mi madre y a Elena. Siento que estoy reescribiendo nuestra historia con un final diferente. Un final justo, no es un peso, Daniel. Es mi propósito vital. Su determinación era inquebrantable, una fuerza tranquila que estaba cambiando el mundo, una familia a la vez, convirtiendo el dolor del pasado en la esperanza del futuro. La relación entre las dos familias se fue tejiendo lentamente, con la delicadeza de un tapiz antiguo. Al principio, eran encuentros programados, visitas de fin de semana en las que los adultos hablaban con una cortesía forzada y algo torpe, mientras los niños rompían el hielo con la facilidad que solo ellos poseen. Los gemelos, Leo y Sofía, adoraban a Mariana. Para ellos, era la prima mayor que les leía cuentos con voces divertidas, la que construía los fuertes de mantas más impresionantes en el salón, y la que siempre entendía sus tristezas silenciosas sin necesidad de palabras. Mariana, a su vez, encontró en ellos a los hermanos que nunca tuvo, un ancla en su nueva y extraña vida. Veía a su tía Elena en los ojos curiosos de Sofía, en la sonrisa traviesa de Leo. Poco a poco, los adultos comenzaron a seguir el ejemplo de los niños. Las conversaciones se volvieron más sinceras, más profundas, y empezaron a compartir cenas, a celebrar cumpleaños juntos, a crear nuevos recuerdos. Una tarde, mientras veían a los tres niños jugar en el jardín, persiguiendo burbujas de jabón, Clara se giró hacia Daniel. «Son felices», dijo, su voz teñida de asombro y gratitud. «A pesar de todo lo que hemos roto, de todo el dolor, son genuinamente felices juntos». Daniel asintió, una rara y sincera sonrisa iluminando su rostro. «Gracias a ti», respondió, su voz llena de una emoción que ya no temía mostrar. «Tú nos enseñaste a ser una familia de nuevo, una de verdad». 5 años después. La escena es un jardín trasero inundado por la luz dorada del atardecer. Mariana, ahora una brillante y elocuente adolescente de 13 años, acaba de ganar un concurso de debate nacional, su trofeo brillando sobre la mesa. Los gemelos, Leo y Sofía, con 9 años, corretean por el césped con un perro que han adoptado. Clara, radiante y serena, saca un pastel del horno de la casa de campo que han comprado juntos, a medio camino entre la ciudad y la paz. Daniel la rodea por la cintura y le da un beso en la mejilla. La Fundación Elena y Ana Montaño se ha convertido en una de las organizaciones benéficas más influyentes del país, habiendo ayudado directamente a más de 500 familias a empezar de nuevo. Clara es una figura respetada a nivel nacional, una voz para los que no tienen voz. Sentados alrededor de la mesa, reina una atmósfera de amor y normalidad impensable años atrás. Sobre la mesa, en un lugar de honor, hay un marco de plata con la fotografía de Elena y su hermana Ana. Ya no es un recuerdo doloroso, sino una presencia benévola, las matriarcas silenciosas de esta nueva y peculiar familia. Daniel levanta su copa. «Por Mariana, nuestra campeona», dice, «y por tu madre Clara, por la mujer que nos enseñó a todos el verdadero significado de la fuerza y el perdón». Todos brindan, las copas chocando en un sonido alegre. En ese momento, Clara siente una gratitud inmensa. Su viaje había sido un camino de espinas, pero al final, había encontrado no solo justicia, sino un amor y una familia más grandes y verdaderos de lo que jamás soñó. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado a todos.